Héctor Balcázar, infectólogo. A propósito de... Doctor, pero todo el mundo tiene un problema respiratorio. ¿Qué es lo que pasa? Buenos días. Muy buenos días. Gracias por la invitación y un saludo a las personas que escuchan el programa, así como en cabina. Gracias Miren, a usted por esa realidad disposición. Hay una baja de un 40% aquí, doctor. Perdón. De gente mala ahí. Sí, un 40%. Ay, mi madre. Miren, el problemita es que ya el Ministerio de Salud Pública lo dijo. No está circulando una sola forma de proceso respiratorio. En el día de ayer, en nuestra consulta en el Centro Médico UCE, recibimos 3 personas con cuadros respiratorios que estaban muy asustadas pensando que tenían infección por coronavirus y lo que tenían realmente era influenza, incluyendo un jovencito de cerca de 20 y pico de años, el cual le sugerimos hospitalización, pero tuvo un problema con su administradora de riesgos de salud y decidió solicitar el alta petición. Pero la realidad es que cuando uno evalúa los eventos, se da cuenta de que todos los virus que están circulando pueden potencialmente generar algún cuadro respiratorio que pudiera comprometer la salud de los dominicanos y dominicanas. Por eso es que es importante que cuando se vayan a hacer alguna prueba lo conversen con su médico, ya que por lo menos coronavirus e influenza deberían hacerse dentro de la evaluación. Algunos dicen, por ejemplo, bueno, yo creo que usted ha tenido contacto con Iván Ruiz. Iván Ruiz me decía una cosa de cómo se sentía. Hablábamos con Severo Rivera, que es un colaborador de este espacio, de cómo se ha sentido. Ayer me decía una persona. Y son como cosas diferentes, doctor. Sí, mira, esta variante, independientemente de que lo que prima es el cuadro respiratorio, las personas se sienten congestionadas, se sienten con la tos, se sienten con el malestar general. Hay 2 síntomas que han primado y que la literatura los recoge en estos días. Uno de ellos es el insomnio. Hay algunos pacientes que han reportado quizá una tasa de insomnio por encima de la que se había reportado con esta nueva variante de coronavirus. Y número 2, se ha reportado también un dolor muscular, así como fatiga, cansancio. Las personas se sienten más agotadas que lo que lo han hecho con otras variantes. Esas han sido 2 de las nuevas manifestaciones que anteriormente no tenían una presencia que reportaran los pacientes con tanta regularidad. Bueno, entonces, doctor, la recomendación, ¿qué es lo que vamos a hacer? Porque hablar de reclusión, hablar de mascarilla obligatoria, es un tema. Yo creo que tumban cualquier gobierno. No, yo creo que en este momento ninguno de los países, ninguno de los gobiernos ni naciones se ha abocado al proceso porque confían en 2 cosas. Y ahí es donde lamentablemente el desarrollo personal es algo que influye mucho. Reconocer que tenemos vacuna contra influenza, que a pesar de que muchas personas dicen, pero yo me vacuné y como quiera me dio, la realidad es que si lo estás contando es porque la influenza no tuvo gran repercusión sobre tu organismo. Las vacunas reconocer que pueden no prevenir que te contagies, pero sí tienden a disminuir el riesgo de que presentes formas graves. Reconocer que hay vacuna contra influenza, el gobierno adquirió 400,000 dosis de influenza para administrar a la población y una parte asistió como siempre y otra se negó. Asimismo, la vacuna contra el coronavirus, reconocer que la mayoría de los casos, las personas que estamos observando, que están buscando asistencia médica, son personas que tienen un esquema incompleto de 2 dosis, una o ninguna, y son las personas que tienen la mayor cantidad de manifestaciones. Eso es lo habitual. No es que lo único, puede existir alguna persona con su esquema completo que pudiera complicarse, pero generalmente tiende a ser el menor de los porcentajes. Doctor, ¿usted siente que la población ante el fenómeno que se está manifestando está acudiendo en la proporción que debería a los centros médicos de salud privados y públicos? Mire, el problema es que aquí en República Dominicana tenemos dos variantes un poquitito incómodas de mencionar, pero creo que todo el que esté escuchando el programa se va a sentir identificado. La primera es que aquí generalmente, cuando es un proceso respiratorio, lo primero que dice la gente es que no va a permitir que esta gripe lo tumbe y entiende que se debe mantener en su cotidianidad. Y usted ve que no se aísla, usted ve que no toman medidas como ir a buscar asistencia médica. Y número 2,
Lo otro es que somos muy dados a la automedicación y eso es algo que se ha discutido muchísimo. Y, por ejemplo, muchas personas no saben que, por ejemplo, si alguien, un niño, en lugar de tener coronavirus o algún otro agente viral, tiene influenza y la madre, por alguna razón, comienza a darle aspirina para niños, que conocemos como Mejoralito, uno de los nombres comerciales, entonces de repente el niño pudiera en un futuro tener algún tipo de proceso inmunológico que podría ser un poquitito importante desde el punto de vista del compromiso de salud. Doctor, buenos días. Estamos conversando con el infectólogo Héctor Balcácer. Me voy a otro tipo de virus, el que está afectando con lo gastrointestinal, las manifestaciones de dolores de cabeza y ya usted sabe las demás. ¿Qué hacer? Cada día escucho más personas con esta afectación y cómo atenderse. Miren, la realidad es que todos los procesos que inducen a cuadros gastrointestinales como diarrea, vómito, etcétera, lo más importante siempre va a ser orientar a la población a que se mantengan hidratados. Esa es la primera parte. Reconocer que cuando se están perdiendo líquidos, tratar de reponerlo debe ser lo óptimo, debe ser lo ideal. Que si usted no lo consigue por la vía oral y usted comienza a sentirse débil, sin ánimo, comienza a desorientarse, solamente quiere estar acostado, le baja la presión, entonces usted necesita buscar asistencia médica oportuna, que lamentablemente vemos muchas personas, repito, que tienden a quedarse en la casa, se toman un chin de bicarbonato, que si limón con sal, que si 2 o 3 gotitas de un remedio raro que tenía la abuela, que si un elixir, y se quedan acostados. En este momento, lamentablemente, vuelvo y comento, tenemos una mezcla de muchos procesos virales, incluyéndose que estás mencionando que está provocando cuadros diarreicos, sobre todo en los más jóvenes. Los más jóvenes son los que están padeciendo este proceso, pero que también dentro de los virus respiratorios, tanto el coronavirus como influenza y sobre todo el adenovirus, pueden producir de paso, además del cuadro respiratorio, también pueden producir diarrea. Así que por tal razón es lo que estaba mencionando ahí en cabina. Si usted no se siente bien, trate de buscar asistencia médica. Trate de ir donde un facultativo. No tiene por qué ir por emergencia, no tiene por qué esperar a las 3 de la mañana a ponerse muy malo para usted tener que ir a una emergencia. Trate de pasar a horario de consulta regular para que se le brinde una atención quizás un poco más personalizada y con un poco más de tiempo. Gracias, doctor. Un placer y siempre a la orden. Cuídese usted también. Bye, cuídese. Doctor Héctor Balcácer, infectólogo. Bueno, es una situación, un cuadro difícil. Mucha gente infectada, un problema de educación, como dice el doctor, automedicarse, no me va a tumbar, yo soy Valante, yo soy Batman, Superman, y vienen esas cosas y esa automedicación de, no hombre, tómate un cuchillo para eso. Los médicos hablan pendejadas. Gente que menosprecia a los médicos y ahí tenemos un problema mayor. Y